Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Hoy tenemos un invitado especial e internacional, aunque es muy colombiano, pero Orlando Villarraga desde hace muchos años vive en Brasil por motivos laborales y también por motivos espirituales, ya que nunca ha dejado de ser un gran trabajador de la doctrina espírita donde quiera que haya llegado, se ha establecido por motivos de trabajo, ha vivido en varias ciudades de Colombia, especialmente de la costa, en Cartagena, en Barranquilla. Lo consideramos un maestro, uno de nuestros muy buenos maestros que hemos tenido en nuestra vida espírita. Entonces, Orlando es actual vicepresidente del Centro Espírita Divino Mestre, o sea, Divino Maestro de San José de los Campos, en Brasil, presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Además, es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, y Espiritismo y desenvolvimiento sustentable. También fue traductor de varias obras de Ney Prieto Pérez, de Clovis Nonis, en fin, ha sido un incansable trabajador de la doctrina espírita. Además de eso, no me voy a quedar sin decirlo, antes de la pandemia, durante varios años, él hacía una gira nacional por las principales y no tan principales ciudades del país, divulgando la doctrina espírita de su propia cuenta. Entonces, es mucho el agradecimiento que la Colombia Espírita tiene por Orlando. Gracias, Orlando, nuevamente por aceptar la invitación. Hoy tendrá él la conferencia Contribución de la Neurociencia para nuestro crecimiento personal, un tema extremadamente importante e interesante. Como toda charla espírita, vamos a iniciar con una oración, así que les pido que se unan de pensamiento y de sentimiento en este momento con todos nosotros, encarnados y desencarnados, presentes en este momento, conectados en este momento, para pedirle a ese plano espiritual superior que siempre nos acompaña, que inspire especialmente a Orlando con esto que él ha preparado con tanto cariño, que su verbo sea fluido, que nosotros seamos terreno fértil para este mensaje, esta semilla que él va a esparcir en nuestra mente y en nuestros corazones, y que dé fruto, esa semilla, fruto de mayor fe, de mayor confianza en Dios, de mayor alegría de vivir y tantas cosas que se dan en estos encuentros espirituales. Gracias a ese plano espiritual por acompañarnos y que salgamos de esta reunión todos fortalecidos. Gracias y que así sea. Gracias nuevamente, Orlando, y la palabra es tuya. Adelante. Ok, buenas noches, Abel. Buenas noches a todos los que están participando. Muchísimas gracias por la oportunidad para presentar este tema sobre la contribución de la neurociencia para nuestro crecimiento personal. Es un tema bastante importante, consideramos, porque uno de nuestros objetivos, o tal vez el principal, en esta encarnación, como en las otras que hemos tenido y de las que vamos a tener, es el continuo crecimiento personal, material y espiritual. Entonces vamos a ver en lo que la doctrina espírita nos enseña sobre eso, y también sobre esa nueva área del conocimiento que es bastante reciente de la neurociencia, cómo puede contribuir y cómo está contribuyendo para que nosotros podamos crecer personalmente, espiritualmente. Entonces, cuando se habla del crecimiento personal, normalmente se relaciona con la reforma íntima dentro de la literatura espírita. Y aquí en Brasil hay muchos libros sobre este tema. Por ejemplo, la reforma íntima comienza antes de la cuna. Fundamentos de la reforma íntima por un espíritu, Kaivar Schutter. Sobre otro de la reforma íntima de Rino Curti. Tenemos también terapias
que han sido desarrolladas con base en el tema de la reforma íntima. Otro de la reforma íntima, ese que tuvimos la inmensa alegría de traducir del portugués para el español, de un gran amigo nuestro, Ney Prieto Pérez, sobre la síntesis del manual práctico del espíritu, que es una guía, es un manual de orientación para realizar nuestro aperfeccionamiento con base en los fundamentos de la doctrina espírita. Tiene este otro de Wilson García, la reforma íntima, el ABC de la reforma íntima, y tiene este que causó bastante polémica en varios lugares, se llama Reforma Íntima sin Martirio, una autotransformación con ligereza y esperanza. Tiene puntos bastante interesantes. Y un curso básico de espiritismo aquí de la Federación Espírita del Estado de San Pablo, específicamente sobre la reforma íntima. Y que es el que considero más interesante, porque coloca así como el dedito en la llaga para nos incentivar y nos motivar en ese proceso de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Reforma íntima, muchos hablan, pocos entienden y poquísimos consiguen. Entonces, ese título es bastante así poderoso en el mensaje. Si realmente estamos hablando mucho de la reforma íntima, del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, ¿y será que estamos entendiendo bien? ¿Y será que estamos consiguiendo avanzar en la velocidad que tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento espírita para poder avanzar más rápidamente? Y aquí es donde creo que la neurociencia puede contribuir mucho a entender nuestro comportamiento, por qué o cómo, cuáles son los mecanismos para mudar, para cambiar nuestro comportamiento y facilitar ese proceso de crecimiento espiritual. Porque ya Kardec en el Evangelio según el Espiritismo nos advertía que se reconocía al verdadero espírita en su transformación moral, en su crecimiento espiritual y en los esfuerzos que realizamos para dominar nuestras malas inclinaciones. Y esta es la parte tal vez más importante, porque tal vez no vamos a conseguir la transformación moral en una existencia, eso lo sabemos, pero sí con base en nuestros esfuerzos para dominar nuestras malas tendencias, nuestros malos hábitos. Con eso nos va a permitir un nuevo crecimiento y el mejor aprovechamiento de esta existencia aquí en el planeta Tierra. Y también en el libro de los Espíritus, Kardec nos habla de la importancia de la educación moral para nuestro crecimiento espiritual. Y dice que la educación moral consiste en esa arte de modelar nuestros caracteres, la que forma hábitos, porque la educación es un conjunto de hábitos adquiridos. Entonces, si nosotros queremos crecer espiritualmente en esta existencia, tenemos que entender este tema de los hábitos, cómo se forman y cómo la educación, y en este caso la educación con base en la doctrina espírita, nos puede ayudar en la formación de esos nuevos hábitos, de esos nuevos comportamientos, y cómo nos podemos en los centros espíritas, a través de los diferentes cursos, a través de la educación espírita infantil, de la educación de la juventud, podemos ayudar a que las personas tengan otra serie de conocimientos para que puedan modificar sus hábitos. Y la doctrina espírita es una doctrina de educación del espíritu para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ahí es donde viene el aporte de la neurociencia. La neurociencia es una rama del conocimiento bastante reciente que ya ha ido creciendo y tiene varias subdivisiones que nos ayudan en ese proceso. Tiene la neurociencia cognitiva relacionada con el conocimiento, la neuropsicología, la neuropatología, neuroendocrinología y otras áreas relacionadas con la neurociencia. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso visando desvendar sus estructuras, las funciones que tiene el sistema nervioso,
cuáles son los mecanismos a nivel molecular que permiten o que explican el comportamiento de las personas y cómo eso influencia en los diversos aspectos fisiológicos de nuestro organismo. Entonces, bastante, abarca muchos temas y por eso se ha ido subdividiendo. Entonces, gracias al avance de la tecnología, es que la neurociencia ha ido desarrollándose. Por ejemplo, un magnetoencefalograma. También tenemos la resonancia magnética por imágenes, que ha ayudado mucho para conocer más cómo funciona nuestro cerebro y todo el sistema nervioso. También electroencefalogramas ya de última generación que permiten en tiempo real conocer y entender cómo cuando sentimos algo o cuando pensamos algo, cuáles son las áreas de nuestro cerebro que son activadas y cómo podemos mejorar esos pensamientos, esas emociones. Entonces la neurociencia viene estudiando nuestro cerebro. Y ellos han encontrado que nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y cada una tiene una posibilidad de entre 1.000 a 10.000 sinapsis. O sea, que se puede unir, se puede conectar con otras neuronas. Y aquí uno de los mayores neuropsicólogos americanos, Hebb, él encontró una regla que después se convirtió en una ley, que es que cuando las neuronas son activadas simultáneamente, ellas permanecen conectadas durante una buena cantidad de tiempo. Y eso permite explicar mucho del comportamiento y de los hábitos de las personas, debido a una propiedad que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad, que es la maleabilidad que tiene nuestro cerebro para hacer nuevas conexiones dependiendo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y de nuestros comportamientos. Y explica de la siguiente forma: cualquier acción que nosotros tenemos, cualquier pensamiento, establece una conexión entre diferentes neuronas. Y en la medida que vamos repitiendo esa acción, ese comportamiento, ese pensamiento, esa conexión entre las diferentes neuronas se va fortaleciendo. Y en la medida que continuamos haciendo esa acción repetidamente, eso se convierte en un hábito. Y si es un hábito bueno, un hábito alineado con las leyes morales, con las leyes divinas, excelente, porque eso va a permitir crecer espiritualmente. Sin embargo, si ese hábito está en contra de las leyes divinas, es un hábito que nos va a causar muchos problemas, muchas dificultades, y que por la ley de causa-efecto vamos a enfrentar las consecuencias. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que ir modificando nuestros hábitos que están en contra de las leyes divinas. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. ¿Y cómo podemos cambiar nuestro comportamiento? Comenzando por la educación. Y la doctrina espírita nos brinda el conocimiento, los argumentos necesarios para entender el por qué tenemos que cambiar nuestros hábitos que nos alejan de las leyes divinas, por hábitos, por acciones que estén alineadas con las leyes divinas. Y en la medida que colocamos en práctica lo que vamos aprendiendo en acciones y repetidamente hacemos estas acciones, las conexiones neurales se van fortaleciendo y se van convirtiendo en hábitos buenos. Y ahí vamos a explicar un poco más en detalle cómo se crían esos hábitos a nivel ya más celular, que es lo que viene estudiando la neurociencia. Esta es una neurona, básicamente, tiene aquí el cuerpo celular, tiene como un eje, ¿sí? Que es llamado el axón, el axonio, y en el punto que se une, que se conecta con otras neuronas, ese punto, esa conexión se llama la sinapsis. ¿Qué ocurre? En esas conexiones, en esas sinapsis, aquí tenemos una neurona y aquí tenemos otra.
y comienza, en la medida que pensamos o actuamos, producimos una serie de neurotransmisores o de hormonas que van haciendo la comunicación entre las diferentes neuronas y se establece una línea de transmisión. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando pensamos algo o sentimos algo o actuamos de determinada manera, vamos produciendo una serie de neurotransmisores. Puede ser, por ejemplo, oxitocina, puede ser cortisol, que vamos transmitiendo de una neurona para otra neurona. Y aquí tienen los receptores de las neuronas receptores. En la medida, y este es un estudio muy interesante, que repetimos la misma acción después de 7 días, el número de núcleos donde se van produciendo los neurotransmisores aumenta del neurotransmisor que está asociado con esa emoción o ese sentimiento. Y también el número de receptores en la neurona receptora va aumentando para recibir la mayor cantidad de neurotransmisores. Y esto, después de 7 años, de 10 años, esto va aumentando, que va fortaleciendo esa red neural, esa autopista neural que también es conocida. Y por eso, dentro de la doctrina espírita, en ese libro de André Luis, de Mecanismos de la Mediunidad, nos dice que las neuronas son usinas, o sea, fábricas microscópicas donde la materia mental se expresa y es manipulada. Es la conexión que existe entre el espíritu y la parte física. Y ahí viene la influencia de nuestros pensamientos, de nuestro conocimiento de vidas pasadas, de existencias anteriores, que tiene influencia sobre esta existencia. Entonces, este es el modelo que la doctora Candace Pert desarrolló durante muchos años, que muestra que nuestros pensamientos y nuestras creencias afectan nuestras emociones. Y las emociones afectan los mecanismos bioquímicos dentro de nuestro organismo. ¿Qué afecta? La fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esa ciencia se llama psico-neuro-endocrino-inmunología, que explica esas interligaciones que existen entre los pensamientos, las emociones y la parte física. Nuestras creencias y nuestros pensamientos, muchos son de la vida actual, resultado de la educación que recibimos, del ambiente en que vivimos, y también varias de nuestras creencias y pensamientos dependen de lo que nosotros traemos, de recuerdos de las existencias pasadas y que se van manifestando poco a poco en esta existencia. Y también, como espíritas, sabemos que recibimos la influencia de los espíritus. Nos están mandando ideas, muchos, nuestro guía, cosas buenas, nuestros protectores, pero también podemos tener algunos espíritus que nos envían informaciones no muy adecuadas. Depende de nosotros aceptarlas o no. Pero cualquiera de esas 3 fuentes de nuestras creencias va a afectar nuestras emociones. Y las emociones afectan nuestros sentimientos, que también van por un feedback, van a afectar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Y la manifestación de nuestros sentimientos se da en actitudes. Y que también nuestras actitudes repercuten sobre nuestras creencias. Si vemos que nuestra actitud fue buena, refuerza nuestra creencia. Si vimos que nuestra actitud no fue muy buena, eso modifica nuestro pensamiento, modifica nuestras emociones, cambia nuestros sentimientos y tomamos actitudes diferentes. Y en la medida que repetimos nuestras actitudes, se convierten en hábitos. Y el conjunto de hábitos forma nuestro carácter, que puede ser virtuoso o puede ser con varios, la expresión de varios de nuestros defectos e imperfecciones. Entonces, si nosotros queremos crecer personalmente, crecer espiritualmente, vimos
que la educación moral que la doctrina espírita nos enseña es que tenemos que formar nuevos hábitos más acordes con las leyes divinas. Y vemos por esta secuencia que los hábitos los cambiamos con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, pero la base está en nuestras creencias, en nuestros pensamientos. Aquí es que nosotros tenemos que trabajar principalmente, y ese, yo creo, es uno de los principales aportes que la neurociencia nos trae, que todo se origina en nuestros pensamientos y el conjunto de nuestros pensamientos, que son nuestras creencias. Si cambiamos esto, podemos cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros hábitos para ir adquiriendo las virtudes, ir creciendo espiritualmente. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras creencias, nuestros pensamientos? Existen varias formas. Una es a través del estudio. Otra, por ejemplo, aquí en las conferencias, escuchamos cosas diferentes que nos hacen pensar diferente. La lectura, las conversaciones constructivas, todo eso puede ayudar a modificar nuestras creencias y pensamientos. Entonces, esta es una de las grandes contribuciones de la neurociencia, entender que el cambio de hábitos para mejor, para nuestro crecimiento, depende del tipo de pensamientos y de creencias que tengamos. Y por eso el poder que tienen los hábitos, y este fue un trabajo muy interesante de un periodista norteamericano, Charles Duhigg. Durante 3 años él estuvo estudiando este tema en diversos lugares del mundo y escribió esa obra muy interesante, de mucha ayuda para nosotros espíritas para entender el poder de los hábitos. Y las investigaciones en esa área demuestran lo siguiente. Los científicos nos dicen, sabemos que un hábito no puede ser erradicado, debe en vez de eso ser sustituido. Y aquí otro de los grandes aportes, porque normalmente cuando queremos mejorar en la cuestión de la reforma íntima, por ejemplo, queremos de ser generosos, pero somos avaros. Ahí comenzamos a luchar contra la avaricia. Y la neurociencia nos muestra que ese es el mecanismo errado para intentar ser, por ejemplo, más generoso. Lo que tenemos es que ir poco a poco creando situaciones que permitan tener pensamientos, sentimientos y comportamientos generosos. Y eso poco a poco va debilitando esa otra autopista neural que nosotros teníamos de la avaricia, que era nuestro comportamiento natural. Por eso dicen, no podemos erradicarlos, no podemos luchar contra. Tenemos es que sustituir haciendo el comportamiento contrario. Y esto es lo que la ciencia nos dice. Y el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra también muy interesante, que se llama Momentos Enriquecedores, dice, sustituir mediante las informaciones libertadoras del espiritismo los viejos hábitos uno a uno. Y vea cómo comienza usando el mismo término que usan los científicos, sustituir. No erradicar, es sustituir. ¿Cómo? Mediante informaciones. Informaciones de conocimiento, ideas. En este caso ella dice que la doctrina espírita nos ofrece para que ir sustituyendo esos viejos hábitos, que son los hábitos que nos alejan de la ley divina. Y nos recomienda uno a uno, porque muchas veces queremos cambiar, queremos crecer espiritualmente rápidamente y queremos atacar a todos nuestros defectos de una vez. También la neurociencia y la doctrina espírita nos habla que esa es la estrategia equivocada. Tenemos que ir uno a uno. Y ahí vemos la sabiduría divina, que tenemos muchas encarnaciones para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, deberíamos concentrar en aquella que consideramos que podemos mejorar en esta existencia. Y continúa el espíritu de Juana de Ángeles, adoptando
un nuevo comportamiento mental. Vea que comienza con la mente. Vimos que la materia mental tiene una relación directa aquí en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Pensamos y ahí es que comienza todo el proceso de cambio nuestro que nos permite el crecimiento espiritual. Y después de pensar, vamos a sentir y vamos a llegar a las actitudes, como vimos anteriormente en el diagrama. A través de la vivencia es que podemos tener esa renovación, y en la medida que lo hacemos con más frecuencia, se convierte en algo continuo y permanente. Y aquí viene esta otra obra dentro del área espírita que complementa esos trabajos de la neurociencia. Esta obra se llama El cerebro triuno. La doctora Ivenia Prada, doctor Decio Landoli y doctor Sergio López escribieron esa obra en conjunto. Y el doctor Decio y Andoli nos dice lo siguiente: el amor, ese sentimiento sublime, como describe la doctrina espírita, es capaz de reconfigurar nuestras redes neuronales establecidas. O sea, las redes que nosotros creamos por nuestros comportamientos, por nuestros hábitos. Y el amor abre la oportunidad para cambios significativos en ese comportamiento que nosotros ya hemos establecido a lo largo de esta existencia y tal vez de muchas otras existencias anteriores. Entonces, el amor, pensar sobre el amor, qué es lo que vamos a hacer, cómo podemos hacer el ejercicio del amor hacia nuestro prójimo, hacia las otras especies, hacia nuestro planeta. Todo eso nos ayuda a reconfigurar todas esas conexiones que nosotros ya tenemos de ambición, de odio, de falta de solidaridad, de falta de compasión con nuestro prójimo. Y continúa. Podemos hacer eso usando algunos de esos neurotransmisores, la oxitoxina, la vasopresina, como neuromoduladores que facilitan el olvido y promueven esa modificación neuroplástica en nuestro cerebro. Entonces vean, el comportamiento tiene una base neurológica y muchas veces muy fuerte. Por eso muchas veces no es tan fácil modificar un comportamiento, porque tiene una base de redes neurales que están bien sólidas, y que por eso tenemos que comenzar a crear nuevas redes neurales con los nuevos comportamientos. Y en esa medida, las redes antiguas de los hábitos que nos alejan de la ley divina se van poco a poco debilitando. Y ahí anteriormente se pensaba que hasta hace unos 20, 30 años atrás, que cuando nacíamos, ya nacíamos con un número determinado de neuronas, y en la medida que íbamos envejeciendo, iba disminuyendo. Ese fue un paradigma que cambió por varios estudios que mostraron que existe un proceso de neurogénesis, o sea, nacimiento de nuevas neuronas a lo largo de nuestra existencia. Y en esta obra muy interesante, que se llama Entrena tu mente, cambia tu cerebro, escrito por una periodista norteamericana, Sharon Begley. Él ya acompañó un encuentro entre los budistas, los mayores budistas, liderados por el Dalai Lama, con los mayores neurocientíficos de la época. Y muestra algunos de los resultados de las investigaciones de ellos. Uno de ellos dice lo siguiente: la exposición de las personas a un ambiente enriquecido lleva a un notable aumento en la producción de nuevas neuronas. Por eso es importante esa exposición a nuevos ambientes. Por ejemplo, otra conferencia, otro tema, la lectura, así una biblioteca que tenga un museo, personas que hablen de temas así diferentes, interesantes, un ambiente natural, todo eso es un ambiente enriquecido que hace que nosotros produzcamos nuevas neuronas que va a permitir crear nuevas autopistas neurales, nuevas conexiones. Y también, entre otros de los muchos hallazgos que ellos obtuvieron, es el siguiente:
correr voluntariamente aumenta la neurogénesis, o sea, aumenta el número o la producción de neuronas y aumenta el aprendizaje. Las personas muchas veces entran a los gimnasios para la cuestión de la preparación física y muchos lo hacen también por cuestión de prescripción médica. Eso no produce tantas neuronas como cuando la persona decide por voluntad propia hacer ejercicio, caminar, correr, porque lo hace con placer. Y esa situación permite que produzcamos más neuronas. Y también varios estudios muestran que en la medida que hacemos más ejercicio, aumenta nuestra capacidad de aprender nuevas cosas. Que es lo que la doctrina espírita nos recomienda en el Evangelio según el Espiritismo. Cuidar del cuerpo y del espíritu. Nuestro cuerpo es el instrumento divino que tenemos en esta existencia para continuar creciendo espiritualmente. Tenemos que cuidarlo lo mejor posible y cuidar de nuestro espíritu, exponiéndolo a ambientes buenos, enriquecedores, constructivos. Y en esa medida vamos a crecer espiritualmente. También otro de los estudios que viene haciendo la neurociencia es con relación al tema de la atención. En esa misma obra que mencioné anteriormente, Entrena tu mente, cambia tu cerebro, dice lo siguiente, una de las investigaciones: la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de maleabilidad, ocurre solamente cuando nuestra mente está en un determinado estado, caracterizado por la atención y la concentración. Porque si estamos en un lugar, y por ejemplo aquí estamos asistiendo a esto, pero estamos pensando en otra cosa, nuestro cerebro no va a tener esa característica de modificarse, porque no estamos presentes. Esas ideas nuevas, ese nuevo ambiente no va a tener ninguna influencia, no vamos a producir ningún cambio en nuestro cerebro, porque no estamos atentos, no estamos concentrados. Y dicen también, lo que la persona ve está literalmente determinado por aquello a lo que presta atención. Nosotros solo vemos, lo hacemos consciente de todo lo que estamos observando, aquello en lo que estamos prestando atención. Así en un campo visual tenemos muchas cosas, pero solamente aquello que le prestamos atención es lo que realmente estamos viendo. Y ahí viene la conexión con la doctrina espírita. En el libro de los espíritus, pregunta 456, fácil de recordar, 456. Los espíritus nos dicen, cada uno no ve más que las cosas en que concentra su atención. Esta frase de la espiritualidad en 1857 es casi la misma conclusión que han llegado los neurocientíficos, que solo vemos las cosas en las cuales concentramos nuestra atención. Por eso tenemos que estar más atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando estamos leyendo, estar atentos, prestando atención. Si estamos hablando con alguien, prestar atención a lo que la persona nos está diciendo. Entonces, porque en esa medida vamos a permitir que nuestro cerebro pueda crear nuevas conexiones y que ese conocimiento nos facilite nuestro crecimiento espiritual. Y tanto es así de importante que el espíritu de Emmanuel, a través de Chico Javier, escribió esa obra que se llama Atención, donde nos llama la atención sobre la importancia de la atención. Entonces, deberíamos prestar más atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo. Otros de los descubrimientos de la neurociencia que nos ayudan en ese proceso de crecimiento espiritual están, por ejemplo, en esta obra que se llama Mentes Felices. Yo no encontré esa en español, entonces creo que no la han traducido aún. Pero dice lo siguiente,
en esas investigaciones de otro grupo de neurocientíficos. La percepción consciente activa las mismas áreas del cerebro que la imaginación. Y también que el cerebro es incapaz de distinguir entre una experiencia registrada de una fantasía interna. Y estos descubrimientos de la neurociencia son muy poderosos para entender uno de los mecanismos que nosotros podemos utilizar para nuestro crecimiento espiritual. Porque lo que dice es lo siguiente: con nuestros pensamientos nosotros podemos activar nuestra imaginación. Y en la medida que activamos la imaginación, activa las mismas áreas del cerebro que cuando estamos vivenciando esa situación. También nuestros pensamientos nos permiten crear fantasías internas aquí en nuestra mente. Y nuestro cerebro es incapaz de distinguir si eso es real o es una fantasía. ¿Cuál es la ventaja de eso? De que nosotros, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, que nos hablaba el doctor Decio, del amor. Si yo quiero ser más amoroso, pero en este momento no lo soy, yo comienzo a imaginarme, la próxima vez que me encuentre con mi hermano con el que tengo problemas, voy a saludarlo bien, voy a abrazarlo. Comienzo así con pequeñas cosas. Me voy imaginando, voy creando una película interna, una fantasía interna de una situación que en la realidad no ha ocurrido, pero que debido a estos descubrimientos muestra que nuestro cerebro va creando unas nuevas autopistas. Estamos creando nuevas conexiones usando nuestros pensamientos y la visualización de las imágenes de cómo nos gustaría comportarnos en esa situación. Y eso, para la próxima vez que encontremos, por ejemplo, el hermano con el cual tenemos problema, ya no vamos a tener la única opción, que era tratar mal o simplemente no prestarle atención. Ya hemos creado a nivel físico un canal que nos permite tener un comportamiento diferente de ese que siempre tuvimos. Entonces, vean la importancia de este descubrimiento de la neurociencia. Nos permite entender el porqué y el poder que tiene nuestro pensamiento. Y en esta otra obra de otro neurocientífico, el doctor Rick Hanson, que habla sobre el cerebro de Buda en el sentido de estudiar las prácticas budistas y relacionadas con la felicidad, el amor y la sabiduría. Él dice que nuestra tendencia hacia las cosas negativas es como velcro, que pega. Y nosotros tenemos más tendencia a escuchar lo negativo, a ver lo negativo. Y las cosas positivas somos como el teflón, no se pegan, pasa, resbala, como dicen ahí en Colombia. Y no disfrutamos las cosas positivas que tenemos en el día a día. Entonces, ellos hablan de un concepto interesante, que es interiorizar las cosas buenas que acontecen. Porque muchas de las cosas buenas, ellos también hacen una metáfora. Es como si fuera un colador. Todas las cosas buenas pasan así, efímeramente, rápidamente. No les damos la importancia. No disfrutamos. Y ellos recomiendan, en base a esos estudios, que tenemos que transformar hechos, situaciones positivas de nuestra vida en experiencias positivas. Disfrutando lo mayor posible esa experiencia positiva que tuvimos. Y imaginando, sintiendo esa experiencia que va penetrando por todo nuestro cuerpo. Porque eso va creando esas conexiones que nos va a llevar a una tendencia más hacia lo positivo, hacia ver las cosas buenas que ocurren en el mundo, las cosas buenas que las personas hacen para nosotros y también tantas cosas buenas que nosotros tenemos. Tenemos defectos, tenemos imperfecciones, pero también en este estado evolutivo ya hemos adquirido muchas cosas muy positivas. Entonces tenemos que disfrutar
esos momentos de los hechos positivos en nuestra existencia. Y ahí la neurociencia muestra los efectos de la rabia. Y en esta obra del doctor Andrew Newberg, profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Pensilvania, y él es el director del Centro de Estudios Integrados de Espiritualidad y Neurociencia. Esa obra excelente, cómo Dios puede mudar su mente, un diálogo entre la fe y la neurociencia, muestra, por ejemplo, los resultados, las consecuencias de una actitud, de un comportamiento con rabia. Activa la liberación de varias hormonas del estrés, cortisol, adrenalina. Aumenta el riesgo de problemas cerebrovasculares. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Perdemos la capacidad neurológica de pensar lógicamente, porque va bloqueando ciertas áreas aquí del córtex frontal, que es donde tenemos el raciocinio, la lógica, y es como si tuviéramos un cortocircuito en ese sistema. Interfiere en el almacenamiento de la memoria. Cuando estamos con rabia, muchas veces no nos acordamos de lo que dijimos, de lo que hicimos en esos momentos. Eleva la presión arterial y debilita el sistema inmunológico. Entonces, vean todos, y esos son los principales, las principales consecuencias de la actitud, del comportamiento, de las emociones, de los sentimientos relacionados con la rabia, con la ira, con la cólera. Por eso, ellos concluyen que la rabia es una emoción tremendamente destructiva. No nos ayuda en nada. Y ya Allan Kardec, en el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, nos dice eso: la rabia nada resuelve. Ese no es el camino. ¿Qué es la conclusión que llega la neurociencia con el doctor Andrew Newberg? Llega a esa conclusión: la rabia nunca funciona. Entonces, si nosotros tenemos actitudes, comportamientos relacionados con la rabia, deberíamos, con base en el conocimiento de la doctrina espírita, ir pensando qué comportamientos nos gustaría tener y comenzar a imaginar, a pensar esas situaciones para ir creando esas nuevas conexiones e ir fortaleciendo esas conexiones para ir debilitando nuestras manifestaciones, nuestros comportamientos de rabia. Y ahí vemos también, ellos han estudiado el tema de la paciencia. Y aquí, en esta obra, que está en español, muy interesante, de la doctora psiquiatra Judith Orloff, que se llama Libertad Emocional, habla sobre varios de los estudios que han sido realizados en esta área de la neurociencia de la paciencia. Y tiene como fundamento el cerebro triuno, que ya mencionamos anteriormente. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que es de las emociones, y el neocórtex, que es la parte más reciente del desarrollo de nuestro cerebro, que está asociado con el raciocinio y la reflexión. Los estudios muestran, realizados en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, que el sistema límbico, nosotros se activa cuando queremos recompensas inmediatas. Mientras que el área del neocórtex se activa cuando estamos pensando sobre recompensas en el futuro, en cosas que vamos a obtener si nos comportamos de cierta manera en este momento. La recompensa no va a venir ahora, sino más para adelante. Y entonces ellos concluyen que la paciencia parece ser una función más relacionada con la razón que con la emoción. Y ahí, ese otro de los grandes aportes de la neurociencia, creo. Porque muchas veces, seamos pacientes, que es una cuestión del corazón, de la emoción. Y la neurociencia nos está mostrando. Es más de la parte del raciocinio, del pensamiento. Y volvemos al mismo punto de aquel diagrama inicial. Todo comienza con el pensamiento. Entonces, ahí es donde debemos trabajar con más ahínco. Y en esta otro trabajo que fue realizado en la Universidad de California en Berkeley, con imágenes de resonancia magnética,
Ellos encontraron que en la medida que los participantes imaginaron con más frecuencia las consecuencias de sus elecciones, ellos tuvieron más capacidad de ser pacientes a fin de recibir una mejor recompensa en un futuro más lejano. Entonces llegaron a la conclusión que la imaginación es un camino para la paciencia. Vea cómo se va todo correlacionando. Si queremos ser pacientes, un camino que la neurociencia nos está mostrando es utilizar nuestra imaginación. Y ya vimos anteriormente que la imaginación dependía de nuestros pensamientos. Y vimos anteriormente que los pensamientos eran la base de todo para hacer nuestro trabajo de crecimiento espiritual. Entonces muchas veces se habla, no, sea paciente, es un negocio del corazón. No, es aquí, del pensamiento, del raciocinio. Entonces, esa es la estrategia acertada que la neurociencia nos está mostrando para que seamos más pacientes y podamos crecer espiritualmente. Y por eso Allan Kardec en el libro Los Espíritus ya nos decía, soporta las vicisitudes de su existencia con tanta más paciencia y resignación en cuanto obra con la mira. O sea, está pensando en la consecuencia de la felicidad más sólida y duradera que le espera más adelante, en la espiritualidad, en otra existencia. No debemos ser inmediatistas. Y la doctrina espírita nos enseña eso, ese horizonte mucho mayor para que hagamos las cosas en este momento actual. Entonces, ¿cuáles son los factores para que tengamos éxito en este proceso de crecimiento espiritual? Primero que todo, querer crecer espiritualmente. Entender que uno de los objetivos principales en esta existencia es ese, crecer espiritualmente. No basta solamente querer, necesitamos del conocimiento. Y la doctrina espírita nos brinda los argumentos, las razones de por qué debemos hacer las cosas y cuál va a ser las consecuencias. Y la neurociencia viene a contribuir entendiendo esos mecanismos de cómo se forman los hábitos y cómo podemos crear nuevos hábitos. Sin embargo, querer y conocer no es suficiente. Necesitamos fortalecer la fuerza de voluntad de aquel ímpetu para poder colocar en práctica esos conocimientos. Y para eso requerimos disciplina, para poder hacerlo siempre de una mejor manera y más alineado con las leyes divinas. Entonces, la doctrina espírita nos brinda ese conocimiento. Deberíamos aprovecharlo al máximo. La neurociencia está contribuyendo con eso y nos está explicando también cómo fortalecer nuestra fuerza de voluntad. Entonces debemos querer y por colocarlo en práctica con disciplina. Entonces, para concluir, con base en todo esto que hemos visto de lo que la doctrina espírita nos enseña, de lo que la neurociencia, los resultados de las investigaciones nos muestran. Tenemos varios desafíos a nuestra frente. Uno es estudiar la doctrina espírita. Realmente estudiar, analizar, debatirla. Entonces, por ejemplo, la cuestión de las leyes morales, libro tercero del libro de los espíritus, es un estudio que debemos profundizar porque muestra las leyes que rigen nuestro comportamiento con los otros seres humanos, con las otras especies, con los desencarnados, con Dios. Eso deberíamos entender bien, porque si sabemos cuáles son las leyes, cuáles son los límites, podemos ajustar nuestro comportamiento dentro de esas leyes y crecer espiritualmente. Es un gran desafío para todos. También deberíamos colocar en práctica ejercicios de meditación y de visualización. Meditación porque nos ayuda a educar nuestro pensamiento. Visualización, como vimos, nos ayuda en ese proceso
de crear nuevas autopistas neurales para tener otras posibilidades de comportamiento diferente, aquellos hábitos que están muy arraigados en nuestra existencia. Otro es educar nuestro pensamiento, sea con la meditación, sea con la oración, sea con lecturas edificantes, sea conversaciones edificantes, cursos constructivos. Existen muchas formas de educar nuestro pensamiento. Prestar atención. Y con tantos estímulos que estamos recibiendo a cada momento y en las medias sociales, eso es muy fuerte. Muchas propagandas, muchos mensajes y nos va pasando el tiempo, pasa en Facebook, en Twitter y email y la vida va pasando. Y no prestamos atención a cosas muy importantes que están ocurriendo a nuestro alrededor. Practicar el amor a nuestro prójimo. Y existen infinidad de oportunidades y de maneras de la práctica del amor al prójimo. La pandemia nos ha dado la oportunidad de practicar más la solidaridad, la fraternidad con nuestros hermanos. Muchos con problemas bien difíciles sobre su situación socioeconómica, que nosotros podemos dar una ayuda material y también un consuelo de tipo espiritual. Y realmente lo que va a permitir nuestro crecimiento espiritual es el cambio de nuestros hábitos, de hábitos que no son alineados con las leyes divinas, para hábitos que están conforme a la ley divina. Y todo eso puede parecer muy interesante, los conocimientos, pero tenemos que colocarlos en práctica, en acciones de nuestro día a día. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti muy amable, como siempre, muy interesante como siempre. Ya hay una pregunta escrita, no sé si fue un pensamiento en voz alta de Argentina, de Guatemala, que nos hace esta pregunta: ¿cómo puede uno ayudarse a tener pensamientos positivos? Bueno, hay varias formas. Una, por ejemplo, a través de la oración, a través de procurar conectarse con el guía espiritual, con los espíritus mentores, para que le intuyan ideas buenas, positivas. Otra forma es a través de la lectura de libros que sean de tipo ético, moral, biografías, por ejemplo, de líderes sociales, religiosos, que nos motiven también a seguir ese tipo de comportamientos. Conversaciones con personas que tienen una forma de ser positiva, una visión positiva de la vida. Todo eso contribuye para que tengamos pensamientos positivos. Y eso es como el computador. Si entran cosas buenas, va a salir cosas buenas. Si recibimos pensamientos, ideas, observamos cosas positivas, va a salir de nuestra mente ese misma cosas positivas. Bien, muchas gracias. ¿Tienen el uso de la palabra? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién quiere decir algo? Nancy Aguilera. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Un saludo noches. especial para Orlando, Ah, hasta verte, y que estés tratando mi tema apasionado, que es la neurociencia. sí. Me parece muy importante realmente el aporte que tú nos estás haciendo esta noche, porque todavía hay mucha, que diga, eh, muchos prejuicios eh, frente a hacer la comprobación desde la ciencia
sabiendo que el espiritismo tiene como principio básico la ciencia, filosofía, moral, pero hay mucho temor, porque pues la verdad es la experiencia que he tenido, y aquí pues tratando de desarrollar esos temas, frente a que no tenía relación, porque ahí sí como dicen, cuento la experiencia, pero no el santo, que no me metiera en el tema de la neurociencia y mucho menos en el tema de la teoría del cerebro triádico, porque eso no tenía ninguna relación con el espiritismo, no había absolutamente ninguna relación. Lo presenté como un proyecto, lo digo, y me fue rechazado porque no, eso nada tiene que ver con el espiritismo. Entonces me siento más motivada, la verdad. Yo había dejado el tema ahí entre el tintero mucho tiempo. Yo presenté una conferencia precisamente de la relación de la teoría de la neurociencia, el cerebro unitriádico, que es donde yo profundizaba un poco más concretamente, y el espiritismo o el ser espiritual. En el año 2007 tengo la grabación. No, ¿cómo te fuiste a meter en ese tema que nada tiene que ver? Y me desmotivé. Realmente seguí mis estudios de cerebro trágico por la parte educativa, más no por la parte espiritual, como tal, hacer aportes al grupo espírita. Entonces me das otra vez esa motivación. Te Muy agradezco bueno. porque la verdad, pues mira, yo en el año 2007 no estaba hablando de una locura, ni estaba loca como me lo dieron a entender. Entonces, no importa, son desde el 2007, 17, bueno, 14 años después, pero lo retomo. Sí, muy Gracias bueno. a esta Existe mucha relación propuesta tuya, entre los lo retomo. principios de la Lo neurociencia y retomo. la doctrina espírita. Existe. Gracias, gracias por esa motivación Bueno, y ok. por ese extenso conocimiento. Gracias. Ok. Y un placer saludarte. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere aportar algo? Veo que Veracruz es Titia. Yo quiero pedir algo, ¿no? Me gustaría una conferencia sobre el cerebro triuno. Yo sé que la señora Nancy Aguilera habló sobre ese tema, pero desafortunadamente yo no pude entrar a esas conferencias. Entonces me gustaría que se tratara el cerebro triuno, que me parece un tema muy interesante y Juana de Ángeles lo menciona en sus libros. Sí, ese tema es bien interesante y tiene mucha correlación con la parte del comportamiento y cómo, entendiendo bien eso, podemos mejorar, crecer espiritualmente. Perdón que complemente, no solamente Joana de Ángeles, André Luis en El Mundo Mayor, los capítulos 3, 4 y 5 concretamente, que lo sustenta López, ahí en el libro del cerebro triuno al servicio del espíritu. Tenemos otra comprobación científica espiritual desde el mundo espiritual, ellos lo explican perfectamente. Y pues de ahí también he retomado la propuesta de este libro, el cual tú mencionabas, el cerebro triuno al servicio del espíritu. Gracias. Bien, gracias. Y a la orden, claro, yo encantada, imagínense si no. Rosalba Isabel abrió el micrófono, no sé si quiere decir algo. Rosalba Isabel. Sí, claro. Rosalba Marriaga, ¿cómo estás? Aquí bien, ¿y ustedes cómo han estado? Bien, adelante, Rosalba. Mira, es que quería felicitar a Orlando, excelente conferencia. Me gustó muchísimo, bien llevada y sobre todo que un gran investigador. Yo me preguntaba, Orlando, con tantas ocupaciones, ¿cómo hace para investigar, para profundizar al respecto? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, claro que sí. ¿Cómo hace? Porque yo te sigo en muchas de las conferencias que tú realizas. Pero excelente, me gustó, me encantó. Yo no me pierdo una conferencia de AME Colombia y fíjate que todavía no he ingresado. Voy a ingresar ahorita.
Bueno, gracias, Rosalba. Sí, bueno, saludos. Bueno, Que siga el plano espiritual iluminándote para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Fíjate, ese tema me dejó grandes enseñanzas. Yo venía viajando porque yo trabajo en Ciénaga. Cuando me pidió a ver que hiciera la conferencia, le dije, voy viajando porque vengo en un carro de servicio público. Entonces no podía hacer una oración. Perfecto, perfecto. Ya entendí. Tranquila, Sí, gracias. por eso Rosalba. me disculpo. Bueno, feliz noche para todos. bueno. Un abrazo. Un abrazo, Gracias. muchas A la gracias. distancia. Un abrazo. Sí, Rosalba. gracias. Bueno, gracias. Lo mismo, Orlando. Bendiciones. Ok, gracias. Orlando, aquí Héctor Telles, te envío un abrazo, un saludo, y expreso mi agradecimiento por esa exposición maravillosa que acabas de hacer. Mil gracias. Oh, una gran alegría escucharte, Héctor. Hacía muchísimo tiempo. No te escuchaba. Ojalá podamos conversar más adelante. Sí. Calma. Vale. Discúlpeme que abuse de este espacio. Héctor Telles, el hermano de Elsa Telles, el hijo de Carlos Telles. Soy Nancy Aguilera, la hija de Justo Aguilera y Priscila Aguilera. Qué placer. Yo me crié con ellos desde muy pequeños. Entonces, si es él, un saludo especial. Muy bien, muchas gracias. Ahora me toca el turno a mí, si me dejan. Adelante, claro que sí. Bueno, quería saludar a Orlando y darle mis felicitaciones y también voy a prender la cámara. Entonces, me siento muy feliz por escuchar esta conferencia y también cuando Nancy daba todos las conferencias, estudios sobre el cerebro triuno, yo era una fiel estudiante de esos conocimientos y cada vez que también hay algún conferencista que habla de estos conocimientos, yo estoy pendiente porque Nancy me sembró todo ese conocimiento científico sobre este tema. Y creo que Orlando pues hoy los ha clarificado y cada día como que vamos entendiendo más la parte, la conexión que hay entre la doctrina con este tema. Bueno, bien. Bueno, Elsa, muchas gracias. Y que sigas estudiando bastante. Bien, Emiro Pizarro alzó la mano. Adelante, Emiro. Yo de hace años siempre tengo un espíritu de investigación, inclusive desde niño, pero me ha gustado investigar todo tipo de grupos y organizaciones económicas, políticas, religiosas, espirituales, pero veía una falla en este tipo de organizaciones, principalmente que ellos te hablan, por ejemplo, de amor, de vida y paz, pero no saben ordenar la enseñanza. Me gusta bastante la enseñanza espírita. He leído a Kardec, muchos espiritistas, escritores, pero yo considero de que todavía la humanidad debe progresar más en ordenar el conocimiento y la enseñanza. Sí me han gustado las conferencias, no solamente la de usted, sino todas las demás y le he sacado provecho. Entonces, ahí sí es donde yo veo todavía una falencia a pesar del adelanto tecnológico y espiritual de la humanidad. Sí se ha alcanzado cierto avance espírita y espiritual, pero hay que avanzar más, porque a veces se entra en la discusión entre lo que es la doctrina unitaria y trinitaria, pero vemos que existe la ley del 1, del 2, del 3, muchas leyes, y eso es bueno investigarlo. O sea, no solamente quiero hacer una pregunta, sino que dar mi aporte de que como seres humanos debemos seguir investigando todavía más para que haya un mayor progreso espiritual. Muchísimas gracias. ¿Sí? Y eso, la doctrina espírita nos enseña, claro, que estamos en un proceso continuo de evolución espiritual.
estamos en este nivel y ya hemos avanzado, pero aún nos falta mucho por aprender en la parte del conocimiento y en la parte moral de nuestras virtudes. Entonces tenemos mucho camino aún para aprender muchas cosas. Sí, por ejemplo, César, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres decir algo, César? Preguntar algo. Miriam. Miriam tiene también el micrófono abierto. ¿Quieres decir algo, Miriam? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Muy quiero bien. agradecer infinitamente a nuestro querido hermano por esas enseñanzas maravillosas. Parece que ese detalle de que por qué no debemos coger rabia, por ejemplo, está muy claro, muy bien explicado, y esta es la mejor forma de enseñar, ¿sí? ¿Por qué controlar la ira? ¿Por qué controlar el egoísmo y la envidia? Ahí está todo muy claro y le agradecemos muchísimo que ojalá que siga más a menudo dándonos todas estas instrucciones. Muchas Miriam de saludos. Valle de Cartagena, Orlando. Sí, muchas gracias, Miriam. Para Orlando, y agradecimientos, y a nombre de la Sociedad Espiritista de Cartagena, un abrazo fraternal de toda la Junta Directiva y de todos los hermanos trabajadores de la sociedad. Okay. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Un abrazo ahí para todos de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Gracias, gracias, Orlando. Que pase bien. Bueno, gracias. César Navarro, yo creo que con la última pregunta, César. No sé, tienes el micrófono abierto, no sé si quieres preguntar algo. Gracias, muy gentil, muy interesante. Llegué un poquito tarde, espero escucharlo después de que quede grabado. Gracias, Abel. César Navarro de Barranquilla. Sí. Bueno, Orlando, entonces agradecerte nuevamente y vamos entonces a cerrar la reunión con la oración final.